Habíamos quedado la anterior clase en el equipo requerido solo para empresas constructoras. Hicimos la siguiente tablita, ¿verdad? Categorías de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que de igual forma habíamos visto cuando es una empresa constructora de categoría primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Habíamos visto también los grupos, cuando son de grupo A, B, C, D y porcentaje total requerido en puntajes. Veremos ahora lo que es la clasificación de equipos por grupos y puntajes por unidad, el cómo llegamos a los puntajes de la tabla anterior. Como ejemplo veremos, para pertenecer al grupo A, tipos de equipos, equipo pesado, por ejemplo, unidad. Si tú tienes una bomba hormigonera, ¿cuántos puntos? 15 puntos, así sucesivamente. Podemos ver una motogrúa que te va a dar 15 puntos, etcétera y etcétera, ¿verdad? Se va sumando hasta, si nosotros nos acordamos en la anterior tabla, 120 puntos es el puntaje requerido para el porcentaje total requerido para pertenecer en la categoría primera. En el grupo A solo necesitas 40 puntos como puntaje mínimo. Y así sucesivamente podemos ir viendo para pertenecer al grupo B, por ejemplo. Necesitas en la primera categoría 30 puntos, en la segunda 16 puntos, en la tercera 8 puntos, y es así como vas haciendo los puntos. Un camión te da ya 8 puntos, que ya pertenecerías a una tercera categoría en el grupo B. Para eso tiene las tablitas que uno les va dejando. Y tienen todo en sus PDFs que lo tienen en la plataforma, así como en sus grupos de WhatsApp. Hablemos de las obligaciones legales para que una empresa constructora funcione legalmente en Bolivia. Podemos ver, como siempre, toda obligación de un comerciante funda empresa, ¿verdad? La matrícula de comercio. Podemos ver también la inscripción al sistema de impuestos nacionales. Podemos ver también la inscripción al gobierno autónomo municipal que te otorga la licencia de funcionamiento. De igual forma podemos ver la inscripción a instituciones de seguridad a corto plazo, que son las cajas de salud. Y también la inscripción al seguro social obligatorio, que es la seguridad social a largo plazo. En otras palabras, las AFPs. Adicional a eso, ¿no? Tiene que estar una empresa constructora inscrita a la Cámara Departamental de Construcción, podría ser a Pro Bolivia, ¿verdad? Con esto que de los préstamos 1, 2, 3, que se puso muy famoso esto de lo que es Pro Bolivia para poder participar u obtener los créditos, ¿verdad? En las instituciones financieras. Y al Ministerio de Trabajo, el ROE, ¿no? Que siempre, ¿no? Una entidad que tiene, así no tengas empleados, tú tienes que estar inscrito como empresa a lo que es el ROE. No voy a ingresar más a fondo en las obligaciones legales porque es materia que llevan en lo que es la materia de gabinete de contabilidad en el presente año que están llevando con sus docentes. Hablemos de lo que es la organización interna de una empresa constructora. Las empresas constructoras, de acuerdo con la legislación boliviana, se organizan bajo diferentes formas jurídicas. Pueden ser personales o pueden ser también unipersonales o sociedades, ¿sí? Su estructura organizativa les permite realizar o la realización especializada del trabajo bajo directrices definidas, distribuyendo la responsabilidad y estableciendo canales prácticos de comunicación entre los diferentes niveles, a fin de lograr coordinación y eficiencia en el cumplimiento de la misión de la empresa constructora, además de todas las obligaciones de inscripciones de toda empresa en general, como lo vimos en la diapositiva anterior. Se debe registrar a la unidad de servicios a operadores del Viceministerio de Transporte. Como podemos ver, la página CIONET, que lo tienen también en sus documentos, el sistema de información de operadores del Estado, sí, aquí dice Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que inscribirse la unidad de servicios a los operadores del Viceministerio de Transportes mediante esta página, ¿sí?
Aquí tienen todos los, en la presente página, todo es virtual. Sí, aquí tienen, y aquí tienen la para construcción, empresas constructoras, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Tienen todos los requisitos, etcétera. Usted le da clic en empresa constructora y ahí ustedes pueden ver registro de empresas constructoras, de unidad de servicios operadores, dependientes del Viceministerio de Transportes, del Ministerio de Obras Públicas, Servicios, etcétera. Les dice todo, que es resolución suprema. Aquí tienen consulta de empresas registradas, registro de representante legal, etcétera. Hablemos del organigrama de una empresa constructora. La estructura básica de organización de una empresa constructora se representa a través de un organigrama, el mismo que les va a mostrar de manera esquemática la composición y distribución de los diferentes niveles de organización. Cabe mencionar que dependiendo del tamaño de la empresa, el organigrama sufrirá algunas alteraciones, debido a que en las grandes empresas su estructura organizativa interna es mucho más compleja que una empresa de mediana o pequeño tamaño, ¿sí? Sin embargo, todas cuentan con los mismos elementos que exigen su conformación. Por tanto, el organigrama reflejará las particularidades de su organización. A continuación les puedo mostrar, como pueden ver en su pantalla, el organigrama de una empresa constructora que cuenta con unidades principales que permiten el adecuado desarrollo de trabajo especializado. Como podemos ver, tenemos una gerencia general. Aquí tienen puntos de staff, ¿verdad? Que son asesoría legal, auditoría interna y una secretaría. Vamos a colocar una gerencia administrativa, de la cual va a depender contabilidad, adquisiciones, almacén de materiales, personal, y de contabilidad va a depender caja. Una gerencia de planificación y proyectos y una gerencia técnica, ¿sí? De donde van a derivarse las obras, servicios de apoyo, etcétera. Podemos hablar de la contratación de obras. Las empresas constructoras no siempre definen de forma unilateral las obras que van a realizar. Estas son determinadas en gran medida por intereses ajenos a la empresa. Pueden realizar obras por cuenta propia o adjudicarse la construcción de una obra a través de licitaciones del sector privado y o público. En ambos casos existirán requerimientos previos que deberán ser cumplidos por las empresas constructoras interesadas en adjudicarse un contrato. Podemos hablar dentro de la contratación de obras de contratos con el sector privado. Esta contratación de obras en el sector privado es flexible, jóvenes, debido a que no existen reglamentaciones específicas que determinen el proceso de contratación. Este dependerá de los interesados, la forma en que realicen la adjudicación. Intervienen solo factores netamente técnicos en la contratación de obras con el sector privado, como ser la calidad en la ejecución de los trabajos, la responsabilidad, la confiabilidad y otros que son determinantes a criterios de los contratantes. Respecto al proceso de contratación que sigue en las empresas privadas, generalmente este está basado en reglamentaciones o disposiciones alternas. Por lo común, se tienen cotizaciones para comparar precios, calidad al momento de la adjudicación. El proceso de obtención de cotizaciones está a cargo de un empleado o una comisión en el sector privado. Es necesario contar con 3 o más cotizaciones con la finalidad de salvar observaciones por parte de las unidades encargadas de la supervisión o revisión de las operaciones. Evitará también susceptibilidades por parte de él o los propietarios, ¿verdad? Unas 3 cotizaciones al menos para saber con qué empresa constructora trabajar. Cuando se trata de personas naturales que desean realizar contrataciones, el criterio para adjudicación va a estar basado solamente en el costo y la confianza en la empresa que se hará cargo de la obra. Ahora bien, hablemos de las contrataciones con el sector público. Este punto ya es un poco más amplio porque estamos hablando de trabajar con lo que es el Estado. Sí, y ustedes saben muy bien, todos sabemos que trabajar con el Estado da mucha ganancia a una empresa. Entonces, los contratos en el sector público, las empresas constructoras, para poder intervenir en licitaciones de obras con el sector público, en poder adjudicarse una contratación, deben cumplir requisitos legales contenidos en qué, en las apps
las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, que es un conjunto ordenado de los subsistemas de contratación, manejo, servicios que funcionan en forma integrada e interrelacionada con otros sistemas de administración. Todo esto está dentro de la ley 1178, ¿sí? Que está destinada a resguardar y garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos de las entidades públicas. ¿Qué pasa con las SAPs? Estos nos dan responsabilidades, ¿verdad? Todo funcionario público nos habla de las responsabilidades, el 1178, aquellas que pueden ser administrativa, civil, ejecutiva y penal. ¿Qué más se tiene que ver dentro de los contratos con el sector público? Debemos ver el decreto supremo número 181, que nos habla específicamente de lo que es el sistema, el SICOES, el sistema de contratación estatal, ¿sí? Y su reglamento. Tenemos que ver también el decreto supremo número 1497, que nos habla de contrataciones directas, cuando es licitación pública, etcétera. Y también el manual de operaciones del SICOES, sí, que nos habla del CUSE, por ejemplo, que es un código único de contrataciones del Estado. Es un manual que nos indica cómo utilizar el SICOES. Más adelante les mostraré un poquito del SICOES. ¿Qué más tenemos que hablar? Del reglamento del RUPE, del Registro Único de Proveedores del Estado, cuando hablamos de contrataciones con el sector público. A continuación les describiré algunos documentos y conceptos específicos que deben ser de conocimiento y dominio de funcionarios que trabajan en el área administrativa y contable dentro de una empresa constructora para trabajar dentro de contratos del sector público, para adjudicarse una licitación, que es sobre lo que haremos una practiquita que se los voy a hacer, al menos una completa, ¿sí? Desde la licitación, el pliego de condiciones, etcétera, la adjudicación, boletas de garantía, las planillas de avance de obras, etcétera, ¿sí? Hasta los costos de que nos va a tomar la construcción de determinada obra. Hablaremos entonces, ¿no?, de algunos documentos. La licitación, hablemos de lo que es la licitación. La licitación es la modalidad de contratación, jóvenes, que se aplica cuando el monto es igual o mayor a 1.000.000 de bolivianos. Si es menor, puede ser por invitación directa, ¿sí? Cuando el importe es mayor o igual a 1.000.000 de bolivianos, tiene que ser sí o sí mediante una licitación, la adjudicación de la construcción. Y se denomina esta licitación por convocatoria pública nacional para contrataciones entre 1.000.000 de bolivianos y 70 millones de bolivianos. Se denomina convocatoria pública internacional para contrataciones mayores a 70 millones de bolivianos. Hablemos también de lo que es el pliego de condiciones para poder trabajar con el sector público. Este documento nos permite que los proponentes conozcan el objeto del requerimiento y las especificaciones técnicas establecidas, sobre cuya base las empresas constructoras presentarán sus ofertas en igualdad de condiciones. Es elaborado por la empresa contratante. Su amplitud dependerá de la complejidad del requerimiento y de la modalidad de la convocatoria y contratación que corresponda. Estamos hablando, cuando hablamos del pliego de condiciones, de lo que es el SICOES, que les enseñaré después de mostrarles lo que debe contener un pliego de condiciones, que les voy a mostrar en un documento base de contratación. Un pliego de condiciones entonces debe contener siempre las condiciones legales administrativas. El pliego de condiciones te dan en la convocatoria, por si acaso. Les voy a mostrar, como les digo, más adelante. Estas condiciones legales administrativas, ¿cuáles son? Son aquellos requerimientos de los documentos que avalan la identidad del proponente y su situación legal y financiera, que posibilitan, acompañados de una garantía de seriedad de propuesta, su habilitación para consideración de su propuesta, ¿sí? La final que estos documentos legales tienen, la finalidad son las condiciones legales, son los documentos que acreditan la existencia y situación legal del proponente. Las condiciones administrativas se refieren a la presentación de documentación según la convocatoria, plazo mínimo de mantenimiento de propuesta, información sobre la capacidad, situación económica y financiera de la empresa constructora, condiciones de infraestructura, servicios, condiciones administrativas, etcétera.
En las condiciones legales y administrativas también tenemos que hablar de la garantía de seriedad de propuesta, que está considerado como parte de las condiciones legales y administrativas, como les decía. El pliego establecerá entonces la presentación de una garantía de seriedad de propuesta con montos y plazos fijos determinado por la entidad contratante, con vencimiento mínimo de 30 días adicionales. ¿Y qué más tiene que contener? Condiciones técnicas, el pliego de condiciones. Sí, para la contratación de servicios, las condiciones técnicas se denominan términos de referencia. ¿Sí? Son requerimientos relacionados con los atributos técnicos de los bienes y o servicios a contratar. Entre ellos podemos ver, ¿no?, los plazos definitivos de la obra, plazos de servicios de consultoría, métodos, plan de trabajo, cronograma de actividades, plazo de ejecución de la obra, documentos para evaluar la experiencia de las empresas. Tenemos que hablar también de condiciones económicas que están dentro del pliego de condiciones. En las condiciones económicas son los precios asignados a cada ítem a ser construido. Deberán ser desagregados por el proponente en función de las especificaciones técnicas o términos de referencia señaladas en este pliego de condiciones. Sí, incluirán formularios de cotización para que el proponente detalle precios unitarios, especificaciones técnicas, moneda, forma de pago, garantías exigibles, etcétera, que solicitarán estas condiciones económicas. Solicitarán, ¿no es cierto?, también tratándose de la contratación de obras y de consultoría, gastos administrativos del proponente, detalles de costos, gastos de propuesta, cualquier otra información relevante para su evaluación y un precio total de la obra. ¿Qué más tiene que contener el pliego de condiciones? El contrato, que es donde se llega, ¿verdad? Que es el acuerdo que se realiza entre las dos partes. Establece las obligaciones, derechos de la entidad contratante y la proponente, la empresa constructora, que se va a adjudicar, en este caso, la licitación. Ya sea, ¿no es cierto?, la licitación cuando es mayor o igual a 1.000.000 de bolivianos, o por invitación directa cuando es importes menores a 1.000.000 de bolivianos, ¿sí? Las entidades del sector público deben basar su accionar, como les decía, en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, la 1178, que establece una comunicada de la adjudicación y transcurrido el término de 5 días hábiles sin representación legal de la entidad pública y el asesor legal. Acordarán los términos del contrato con la empresa proponente. El plazo para convenir los términos de la contratación o para la suscripción del contrato será fijado en el pliego de condiciones. Los contratos, además de las cláusulas generales, deberán contener en forma clara y precisa precios unitarios, precio total de la obra, registro de órdenes, inspecciones, supervisiones, fecha de recepción provisional, fecha de recepción definitiva, prohibición de transferir participaciones accionarias del adjudicatario total o parcial, etcétera, causales de resolución aplicable a ambas partes, sistemas de cálculo de indemnizaciones para daños y perjuicios, periodicidad en la presentación de planillas, su facturación, formas, condiciones de pago, domicilio legal de las partes. Todo esto lo vamos a ver de forma práctica. Veamos un ejemplito de más o menos los pliegos de condiciones. Como les dije, en el SICOES es cuando uno quiere hacer contratos con el sector público, licitaciones, adjudicarse, trabajar con el sistema público. Tienen que ingresar simplemente al SICOES, que es el sistema de contrataciones estatales. A ver, veamos. Miren, acá estoy en un SICOES, voy a ver convocatorias nacionales, pueden buscar por entidad, por fechas de publicación, por el CUSE, ¿sí?, por el código único, ¿verdad?, asignado para el cruce de información. Podemos ver por fechas, búsquedas simples, avanzadas, etcétera. Tipo de contratación agrupado. ¿Qué quiero? Quiero obras, por ejemplo. Quiero ver solo obras. Voy a borrar estos otros y voy a buscar solo obras, ¿verdad?, que es lo que nos incumbe. O también podemos buscar todos, servicios generales, servicios de consultorías, etcétera. Podemos ver acá nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá en el SICOES, aquí tengo, ¿no?, tipo de contratación, obras, miren, para la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es una entidad estatal, para el gobierno autónomo de Potosí, esto es por bienes. Podemos para el gobierno municipal de Sucre,
Obras, ¿qué tiene? Ampliación campo deportivo, barrio San Rafael. A ver, veamos, ¿qué pide acá para ver su pliego de condiciones? Aquí está dentro del documento base de contratación de la convocatoria, de sus especificaciones. Una vez descargado el archivo, ¿verdad? Aquí estamos viendo que quiere ampliación de campo deportivo. Veamos qué es lo que pide su pliego de condiciones. Abramos y ahí vamos a ver. Aquí en el documento base de contratación es donde están todo el pliego de condiciones. Miren, obras nos pide según formulario 100 del SICOES, ahí nos indica todo, normativa aplicable, proponentes elegibles, quiénes son, todo lo que hablábamos, ¿verdad? Sobre condiciones legales, administrativas, técnicas, económicas, etcétera. Miren, actividades administrativas previas para la presentación de propuestas, las garantías, ¿verdad? Seriedad de propuesta, garantía de cumplimiento de contrato, garantía correcta de inversión, de anticipo, garantía adicional, ejecución de la garantía de la seriedad de propuesta, etcétera. Sí, ahí tenemos todo el pliego de condiciones de lo cual les hablaba anteriormente. Sí, recepción de propuestas, aperturas, todo. Aquí podemos ver también el margen de preferencia, ¿no? A las propuestas de empresas constructores unipersonales de Bolivia, las constructoras donde la participación en aportes de socios bolivianos, etcétera, así como es las facilidades que se va a dar, la adjudicación cómo se va a dar, etcétera, sí, un glosario de términos también nos dice. Acá tenemos información técnica de la construcción, sí, los criterios de evaluación más bajo, calidad de propuesta técnica, cronograma de plazos, todos los plazos de la DBC, ¿sí? Del documento base de contratación en el SICOES, la convocatoria a la mesa de partes. Podemos ver la parte 2 también de este documento base de contratación, la presentación de propuesta, cómo me van a hacer, descripción, monto numeral, etcétera, para las empresas que deseen adjudicarse, por ejemplo, esta construcción, identificación del proponente. Más abajo vamos a ver siempre, ¿no? Un anexo 2 que va a decir formularios que se tienen que presentar, presupuestos generales de la obra, ¿no es cierto? Cuánto van a dar, precios unitarios, etcétera, nos dice de la obra que se tiene que llenar, análisis de precios unitarios, etcétera, ¿no? Cargas sociales nos dice, impuesto IVA, todo eso está en el documento base de contratación, el curso que se tiene que llenar, etcétera, según el SICOES. Sí, jóvenes, es lo poquito que les puedo mostrar. Sí, modelo de contrato más el contrato, cómo va a ser, todo lo que les hablaba, el contenido del pliego de condiciones. Y es así como mediante el SICOES podemos adjudicarnos contratos con el sector público. Ustedes pueden ingresar, cualquier empresa puede ingresar a esta página, ¿sí? Solo que después tiene que RUPE, ¿no? El registro de las empresas que quieren trabajar con el Estado. Ahí tienen todos, en los que pueden ver obras, ¿no? Bienes, obras, por ejemplo, acá, Construcción Plaza Batallón Colorados de Bolivia, etcétera. Tienen 76 páginas, tienen de SICOES, es por ley colgar, ¿no? Licitaciones a lo que es la página del SICOES. Tienen acá obras que nos corresponde, construcción acá, construcción de puestos de salud de Yapayapani. Ya en una parte práctica vamos a hacer todo esto, les voy a enseñar, vamos a entrar a un documento base de contratación, imaginariamente vamos a construir un policonsultorio, por ejemplo, con todos los pasos a seguir.